vamos a empezar con algo general de lo que es las enfermedades autoinmunitarias. Completo. Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver la parte general, entonces, de las enfermedades autoinmunes. Como ya habíamos hecho referencia, es diferente el mecanismo de patogénico, o sea, el mecanismo de lesión, por ejemplo, de una hipersensibilidad tipo 1 que es mediada por anticuerpos, que una eh, autoinmune. Y básicamente lo que las diferencia una de otra es lo siguiente. Diferencia que la tolerancia, que es la capacidad de no reaccionar a nuestros propios antígenos, pues en las enfermedades autoinmunes se da y en las hipersensibilidades no. Ahora, ojo con esto, ya lo he recalcado muchas veces, que puede haber una enfermedad de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 o a veces hasta 4, pero más generalmente la 1, 2, 3 que son mediadas por anticuerpos, que se puede dar este tipo de hipersensibilidades con enfermedades autoinmunes, sí. O sea, una enfermedad autoinmune te puede generar una hipersensibilidad tipo 1, 2 o 3, sí. O sea, tienes las dos cosas. Pero la causa, o sea, el mecanismo de lesión va a ser de las dos formas. Por pérdida de la tolerancia y también por los mecanismos de lesión que ya hemos visto en la hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3, y a veces en la 4. ¿Eso qué quiere decir? Que el lupus puede darte una lesión en el riñón por los autoanticuerpos y también por una hipersensibilidad tipo 3, digamos, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que entender es que las enfermedades autoinmunes, si bien son muy frecuentes que sean por las inmunoglobulinas, o sea, por una inmunidad de tipo humoral, también puede haber hipersensibilidades, o digo, enfermedades autoinmunes en relación a la parte de las inmunidad celular. Es decir, que te puede producir una lesión, un linfocito T, o sea, puede no reconocer a tus propios antígenos, sí, pero lo más frecuente y los mecanismos de lesiones son por destrucción de los propios anticuerpos, ¿no ven? Entonces, también puede destruirse directamente por el linfocito T. Entonces, ejemplos, vamos a ver, específicos, como la esclerosis múltiple, la diabetes, un tipo de diabetes, ¿no? Porque no todas las diabetes te dan lesión o son autoinmunes, ¿no? Hay otros tipos de diabetes y también algunos mecanismos como las hipersensibilidades te pueden dar también diabetes, ¿no? Y como ya hemos visto, vamos a ver el síndrome de Gutt-Pasteur, vamos a ver el lupus eritematoso sistémico, discoide, o sea, todo lo del lupus porque es frecuente esto. Y obviamente ya hemos visto el concepto de tolerancia, ¿no ven? Entonces, el concepto de tolerancia ya lo hemos visto varias veces y es la base de las enfermedades autoinmunitarias, cuando se pierde la tolerancia. Estado en el que un individuo es incapaz de reaccionar ante sus propios antígenos específicos. Es lo que hemos repetido varias veces. Y hay dos tipos de tolerancia, dependiendo del, ¿cómo se llama? Del, de los órganos.
Hemos visto que hay órganos primarios y secundarios, digamos, y esos órganos primarios y secundarios también te pueden dar tolerancia periférica o central. Entonces, la tolerancia central son de los órganos inmunitarios que hemos dicho que son como central, como la médula ósea, ¿no ve? Y la periférica, pues los otros órganos linfoides. Ya. Dentro de los mecanismos de las enfermedades autoinmunes, se creía que era un mecanismo único, pero vamos a ver que hay varias cosas que se conjuntan. Actualmente vemos que es multifactorial, o sea, varios factores pueden condicionar. Estábamos entre qué es la misma, la clásica historia, ¿no? Es genético, es ambiental, ¿cómo es la cosa? Entonces, cuando nos preguntamos cuál es la etiología de una enfermedad autoinmunitaria, la respuesta es no sabemos. O sea, porque varias veces en las clases prácticas, más que todo, les he recalcado, si nosotros conocemos la causa de una enfermedad y la podemos quitar a la causa, en teoría podemos curar al paciente, ¿no ven? Pero cuando no conocemos la causa de la enfermedad, no podemos curar al paciente, porque no podemos retirar la causa. Es por eso que hay muchas enfermedades que nosotros no conocemos la causa, pero sí conocemos el mecanismo de lesión. Y el mecanismo de lesión es la patogenia, ¿no ve? Entonces, muy diferente a lo que es la fisiopatología, ¿no ve? Entonces, no sabemos la causa, pero sí sabemos factores predisponentes que podrían ser los que nos den claves a futuro para saber la causa. Y si en teoría sabemos la causa, entonces podemos curar al paciente porque quitamos directamente la causa nada más, ¿no ven? Entonces, hay teorías en relación a lo ambiental y teorías en relación a lo genético. Y también hay situaciones donde eh, las dos cosas son lo que se conjuntan, ¿no ven? Y eso quiere decir que lo más probable es que sea multifactorial. Ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero resulta que podría ser que un hombre, o sea, hay lupus en hombres y hay. Entonces, genéticamente como que no da. Hormonalmente tampoco. También si vemos que gemelos, uno tiene lupus y el otro no desarrolla lupus. Entonces, hay cosas contradictorias. Por eso es multifactorial. Lo vamos a estudiar como múltiples factores, ¿no ve? En relación a, a, la, a las causas de las enfermedades, ¿no ve? Eh, eh, como teorías. Cuando mencionamos la fisiopatología y la expresión clínica del lupus, a la artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerosis múltiple, nos referimos a que conocemos la fisiopatología, conocemos la patogenia, pero nos falta conocer la etiología. Como nosotros conocemos la fisiopatología y la patogenia, entonces podemos incluso hasta deducir ¿cómo se llama? La signosintomatología. Entonces, muchas veces uno confunde con que se sabe la causa, con que sabes la fisiopatología o sabes la patogenia, pero no es lo mismo. Entonces, ya hemos hecho mucho énfasis en esto eh, en la parte práctica, ¿no ven? En la parte práctica, a ver, eh, vamos a ver por si las moscas, ¿dónde está? Vamos a copiar esto.
Ya. Entonces, ¿cuál sería? A ver, acabo de mandarles a sus representantes el link alternativo del otro Meet, porque ya sabemos que solo puede llegar a 100, ¿no ve? Y ya llegó a 100. Entonces, pondremos el otro. Entonces, los que ya quieren entrar no pueden entrar a este, pueden entrar al otro Meet. A ver, al azar, pero veremos. Diego Alejandro, ¿qué diferencia habrá entre la patogenia y la fisiopatología? Mm, Aquí tenemos un problemín. La cosa es que no puedo ver el nombre completo, no sé por qué. Ah, ya, ahora sí. Diego Alejandro Gómez Ferrufino. ¿Cuál será la diferencia entre una etiología, digo, una patogenia y una fisiopatología? No está. Y el trato es un trato. Por uno pecan todos. Diego Alejandro Gómez Ferrufino no está, entonces solo ha entrado porque sí. No hay ninguna pregunta hoy. O sea, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre patogenia y fisiopatología? Que casi siempre todos le ponen lo mismo, como si fuera lo mismo. Que en la patogenia, doctor, estaríamos viendo el origen de la enfermedad o buscando el origen de la enfermedad. Y la fisiopatología estaría estudiando en sí a lo que sería la enfermedad o la patogenia. No, no está Doctor, bien. Sí. tal vez si hablamos de fisiopatología, fisio es el cómo funcionar, entonces, cómo va a transcurrir la enfermedad y patogenia es cómo se va a originar la enfermedad. Pero si sabemos cómo se va a originar la enfermedad, entonces sabemos el origen, la etiología. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre etiología, patogenia y fisiopatología? Esto es bien común que no se entienda y a veces en los libros, para, para, para arreglarla y que no tengan problema, le ponen etiofisiopatogenia o fisiopatogenia, así como que le mezclan todo. Pero es bien importante eh, categorizar o diferenciar entre qué es qué, porque eso me ayuda en el razonamiento clínico. Los que son mis estudiantes y los que no son, también pueden buscar si quieren el link del YouTube, bueno, la clase de YouTube de razonamiento clínico, donde se enseña un método para afrontar cualquier caso clínico, ¿ve? Y dentro de este es uno de los pilares, digamos, para este método, es entender todos, o sea, qué es la etiología, qué es la patogenia, qué es la fisiopatología específicamente. A ver, haremos un ejercicio para poder entender esto. De una gastritis, por ejemplo, ¿cuál sería su etiología, cuál sería su patogenia y cuál sería su fisiopatología? ¿Cómo es? ¿Alguien se anima? Una gastritis, ¿cuál sería su etiología probable? ¿Cuál sería su patogenia? ¿Y cuál sería su fisiopatología? Su etiología tal No, vez puede ser como por AINES. Ya, María decía su etiología, su patogenia. Podría ser que bloquea la producción de moco, los AINES, de mucosa y su... ¿Qué era la otra pregunta? La fisiopatología. Bueno, no sé explicar bien, pero más o menos.
porque ahorita más o menos o sea, lo más facilito para entender cuál es la fisiopatología es preguntarte cuál es la función normal de esta célula, aparato o tejido, y la siguiente pregunta es cuál es la disfunción, cómo funciona anormal esto. Entonces, ahorita acabas de decir un poco de la fisiopatología, pero la patogenia no. ¿Hay una causa? Sí. Luego te has ido un poco a la fisiopatología, y entre la etiología y la fisiopatología hay un hueco, que es la patogenia. ¿Alguien más quería decir alguna causa, una patogenia y una fisiopatología de una gastritis? Sí, doctor, yo quería eh, decir, por ejemplo, en etiología, probablemente podría ser por el Helicobacter pylori. Ya, está bien. Microbiológica, Ya, digamos. sí. Después, Ujú. la patogenia. Eh, en su patogenia podría ser tal vez los compuestos que liberan, Ujú. que dañarían la mucosa. Y en la fisiopatología sería justamente que el epitelio disminuye la producción de la mucosa porque se daña con los compuestos del helicobacter. Más o menos básico. La etiología microbiológica, ¿no ven? La patogenia sería todo lo que le sigue a la etiología que cuenta por qué se está enfermando, por qué estás llegando a una fisiopatología, a una función alterada. Entonces está bien, etiología, Helicobacter pylori. El hecho de que consumes agua contaminada con el Helicobacter pylori, entra al estómago, se une, algunas proteínas tienen de adhesión, todo lo que la bacteria está haciendo para enfermarte, para unirse, para llegar al epitelio, todo eso es la patogenia. Y la fisiopatología es fácil. ¿Cuál es la función normal de las células de la mucosa del estómago? Tal. ¿Cuál es la disfunción de esto? Y la disfunción puede ser solo de tres sopas. O es exagerado, o sea, secreta mucho, o disminuye, o de plano ya no hace nada. Entonces, solo puede ser que no hace nada, disminuye o hace mucho. En el caso del Helicobacter pylori, ¿cómo sería la cosa? Hace Disminuye. disminuye la producción de ácido o aumenta, ¿cómo es? No, pues aumenta. Más o menos va por ahí, porque en realidad aumenta, pero ella tiene su forma patogénica de ese ácido convertirlo en básico, porque en realidad, aunque no lo crean, el Helicobacter pylori está como en un eh, medio básico, pero que lo transforma del medio ácido. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos en las enfermedades autoinmunes, nos falta. La causa, no sabemos por qué puede haber un mecanismo de lesión que hace que los leucocitos no reconozcan el complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, no sabemos a ciencia cierta la etiología ni la patogenia. Alguito de la patogenia podemos tener con claves, digamos, porque es más frecuente, mucho más frecuente que tengas una enfermedad autoinmune, una lupus, si en la familia hay. Entonces podríamos decir que la patogenia tal vez viene de la genética. Y la genética hace que te da una disfunción, que es que no reconoces tus propios antígenos. Pero no. En realidad, lo que más sabemos de las enfermedades autoinmunes va más que todo a la fisiopatología, no va tanto a la etiología ni a la patogenia. Es por eso que hasta la fecha no podemos curar las enfermedades autoinmunitarias. Lo único que podemos es tratar porque sabemos algo, sabemos muy bien su fisiopatología y sabemos algo, pero no completo de su patogenia. Y nos falta completar toda la patogenia para saber también llegar alguna vez a la etiología. Entonces, vamos a ir a lo largo de este capítulo viendo estas cosas, ¿no ven? Que algunas enfermedades sí conocemos perfectamente todas de estas, su fisiopatología, algo de cada una de sus patogenias, pero no sabemos ninguna etiología de todas esas, ¿no? Entonces, tenemos tolerancia periférica y tolerancia central. La central, como hemos visto, es en los órganos primarios del sistema inmunitario.
donde vamos a producirle una anergia, vamos a ver, a quitarles a los linfocitos T y B autorreactivos, a los que en el colegio, si vale el término, cuando están estudiando, no saben reconocer a nuestros complejos mayores de histocompatibilidad, o sea, a nuestros pasaportes, no los reconoce. Entonces, a esos, o se les vuelve a enseñar, les das desquite y redesquite, digamos, y si de plano no pueden aprender en segunda instancia, ¿sí? Vamos a decir, en una segunda instancia, pues ya no hay, tu tía ya no repite en el año, el siguiente año, sino que los matan. O sea, empleamos el método de muerte celular programada. Aquí son bien importantes y bien protagónicos los linfocitos T reguladores, su nombre mismo. Ya hemos conocido a linfocitos T citotóxicos, el CD8, a colaboradores, y ahora vamos a conocer otro tipo de linfocito que son los reguladores. Esos reguladores regulan la respuesta inmunitaria, regulan la tolerancia también. En la tolerancia central, como les he dicho, se eliminan las clonas autorreactivas por apoptosis, pero antes de matarlos a los linfocitos T o B que no reconocen a sus propios antígenos, o sea, los complejos mayores de histocompatibilidad, sí se les da varias chances. De hecho, hay una reescritura, incluso reordenamiento de sus receptores. Es la segunda chance, digamos, que les damos en general a los linfocitos B. Pero si no pueden, en realidad ya va a apoptosis. Vamos a hablar también de algo que se llama secuestro antigénico. Hay una regla que dice que cuanto más esté expuesto un antígeno al sistema inmunitario por mucho tiempo, lo reconoce como propio. ¿Qué quiere decir eso? Si mucho tiempo hay algo dentro de ti, a pesar de que lo reconoce como extraño, lo que pasa en los trasplantes, a la larga, si se tiende a disminuir la cantidad de medicamentos que regulan la tolerancia, o sea, como los corticoides y demás, porque cuanto más tiempo está ese antígeno, se supone que tu sistema inmunitario lo reconoce como propio. Ahora, cuanto menos esté expuesto o menos esté en contacto con tu sistema inmunitario, algo inclusive que es de ti, algún tejido, aunque sea tuyo, lo reconoce como extraño. Es lo que vamos a ver como secuestro antigénico. Ese secuestro antigénico, por ejemplo, está en los testículos, por ejemplo, está en los ojos, en el cristalino, etc. O sea, hay tejidos que a veces están aislados y aunque son nuestros propios tejidos, pues con el tiempo podría desarrollarse un desconocimiento de estos tejidos. Ejemplo, le dan un pelotazo o un golpe en los testículos a un niño, a un adolescente de 14, 15 años. Tiene una orquitis, se le inflama todo un show y después ya se desinflama, se resuelve todo y resulta que cuando ya se casa y quiere tener hijos es estéril. ¿Creen que ha sido porque en el golpe los han matado a todos sus espermatozoides o cómo será? ¿Por qué sucede esto? Antecedente, un golpe en el fútbol con una orquitis, una inflamación, y se resolvió en 2 semanas y posteriormente el paciente, cuando ya se casa, ya tiene 20 y tantos años y quiere tener hijos, es estéril. ¿Cuál será la razón? ¿Por qué habrá sucedido esto? En la patada, en el pelotazo, los hemos matado a todos sus espermas o cómo será la cosa? ¿Qué creen que pasa? Sí, ya saben que hay una barrera incluso y los testículos incluso tienen otra temperatura, o sea, están aislados. Y con el golpe, ¡pum!, han salido y se ha estimulado como antígeno
los hemos desconocido a los espermatozoides, y en realidad no es que el golpe los ha matado toditos, sino que eso ha generado una respuesta de pérdida de la tolerancia, lo que podría haber ocasionado una destrucción de esto. Pero aunque no lo crean, son teorías, o sea, pensamos que así es, pero no tenemos certeza en la patogenia. Y de pocas tenemos así tantas claves como, digamos, este golpe, o un golpe en el ojo que también después de unos meses te empieza a quedar ciego, y no es porque en el golpe te destruyó el ojo, porque desde ese día te tendrías que haber quedado ciego, sino que después liberó los antígenos, y estos antígenos se reconocieron como extraños, y empezó a producir el mecanismo de pérdida de la tolerancia. Varias vías por las que se pueden perder, o sea, teorías en realidad, por la pérdida de la tolerancia. Herencia de genes susceptibles, factores ambientales, como infecciones. Muchos mencionan el virus JC y el virus BK. Estos virus han tenido como que importancia en los últimos años porque no se los tomaba mucha bola, y porque no dan una enfermedad como tal, pero se presentaban sus genomas y decías, ah, tiene virus BK y qué. Pero actualmente estamos viendo que van tomando importancia, por ejemplo, en la patogenia de los cánceres y en las enfermedades, en las patogenias de las enfermedades autoinmunitarias. Con eso no quiere decir que si estás infectado con el virus JC o BK, ya vas a tener una enfermedad autoinmunitaria. Por eso les digo que es multifactorial. Entonces, por un lado, sí es evidente que personas que tienen lupus u otras enfermedades autoinmunes tienen ciertos HLA, ciertas genéticas que predisponen, porque cuidado que digas, a ver, entonces le voy a hacer un examen de genética y si tiene HLA-DQ, entonces es lupus, tiene lupus, no. O sea, tú puedes sacarte una prueba de ADN, secuenciación, y que tengas estos genes y decir, pucha, tengo susceptibilidad, tengo más riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune, pero no porque tengas ya esos genes, ya te da la enfermedad autoinmune. Entonces, por eso es que las teorías más entendibles, más lógicas, es que tienes esa debilidad y un factor ambiental, ¡pum!, golpea ahí, y como tienes la debilidad, entonces empieza la enfermedad autoinmune. Por ejemplo, en las enfermedades, las infecciosas, ¿no? O sea, te infectas de algo, produce una enfermedad, una respuesta inmunitaria a través de eso, una inflamatoria, y como tienes la susceptibilidad genética, entonces sí puedes desarrollar una enfermedad autoinmune. Pero como les digo, esto son puras teorías, o sea, no se sabe específicamente. ¿Por qué? Porque muchas personas que tienen genes susceptibles y han tenido infecciones no han tenido enfermedades autoinmunes. O la otra cosa, personas que no tienen susceptibilidad genética, hacemos secuenciación genética y no tienen estos genes que supuestamente son de autoinmunes, de todas maneras pueden tener enfermedades autoinmunes. Entonces, ahí nos quedamos, ¿no? Una de las enfermedades más comunes, más frecuentes, que tenemos la obligación de diagnosticar, dada la frecuencia que se da, es el lupus eritematoso. Y lo vamos a especificar, lo vamos a entender como sistémico, porque lesiona a varios sistemas, varios órganos. Pero muy frecuentemente, obviamente, el órgano que más lesiona es el riñón. Por eso es que todos nuestros esfuerzos, casi siempre parece que con el lupus va solo con exámenes de orina, urea, creatinina, y solo estamos checando el riñón. ¿Por qué hacemos esto? Porque es una prueba de lo que está pasando en los demás tejidos. O sea, como es más susceptible el riñón, entonces medimos todo en el riñón, pero eso no quiere decir que solo afecte el riñón. Ahora, hay otra enfermedad llamada, que es lupus, pero es el lupus discoide, que solo afecta inicialmente a la piel y no a los otros órganos. Pero también un lupus eritematoso discoide puede convertirse en un sistémico. O sea, puede estar en tu piel por muchos años y después empezar a atacar tu riñón, tu corazón, etcétera, y ahí se convierte en un lupus eritematoso sistémico. ¿Qué en general hablamos de las enfermedades autoinmunes? Son crónicas. Crónicas, ¿por qué? En realidad no llegaría tanto a la cronicidad si no supiéramos mucho de su fisiopatología.
como sabemos mucho de su fisiopatología, pues, las tratamos, ¿no? No las podemos curar, pero las tratamos. Y como tenemos medicamentos que autorregulan esto, inmunoreguladores, como ser los corticoides, ahora el rituximab, digamos, y otros que van a ver en farmacología, entonces le damos medicamentos por el resto de su vida y esta enfermedad, entonces, que te podría matar en meses, digamos, un lupus eritematoso sistémico te podría matar en meses, ya no te mata en meses, puedes seguir tu vida muchos años y a la larga, pues por desgaste, digamos, de tanto subir y bajar las dosis y demás, pues puedes morir eventualmente, pero te alargan mucho la vida. Entonces, estas enfermedades son crónicas, pero tienen una característica de recidiva y remite, es decir, que puedes estar un tiempo así muy bien, con una dosis muy pequeña de corticoide, por ejemplo, y de repente, ¡pum!, se exaspera, se agudiza. Y esto, hay muchas teorías también, dice que tiene que ver con el estrés, dice que tiene que ver con la depresión, dice que tiene que ver hay artículos que tienen que ver con la nutrición, ejemplo, chocolate, o sea, cosas así, pero no tenemos a ciencia cierta así decir, vas a comer chocolate, entonces vas a tener una recidiva, o te vas a estresar y vas a tener una recidiva, porque hay varias personas que están estresadas y no tienen recidiva, entonces, pero en general sí se consideran como factores predisponentes a esto. Entonces, una de las características generales de una enfermedad autoinmune es que remite, o sea, está viendo más con un medicamento, a veces hasta sin medicamento, o sea, el paciente deja de tomar sus medicamentos y está bien, y luego recidiva, y así el ciclo, ¿no? Las lesiones de enfermedades autoinmunes muy frecuentemente son riñón, piel, articulaciones y las serosas, ¿no ven? Es muy frecuentemente que esta enfermedad sea febril, o sea, que se acompañe de fiebre. Por eso es que muchas veces nos equivocamos al diagnóstico. O sea, no, le damos vueltas, vueltas y vueltas porque no hacemos razonamiento clínico hipotético deductivo. Tiene dolor, calor, rubor, tumor, fiebre más. Es infecciosa, dale antibiótico. Así ya lo que hemos tocado muchas veces, ¿no? Es lo que hemos hablado de que automáticamente a veces ya le estás queriendo dar un antiinflamatorio y además es un antiinflamatorio no esteroideo, o sea, un AINES, y automáticamente ya le quieres dar un antibiótico. Entonces lo retardamos y es por eso, o sea, cuidado que estén pensando que fiebre igual a infección y que infección igual a antibiótico y paracetamol. No es así. De hecho, vamos a ver que la fiebre se puede dar en otras situaciones, por ejemplo, en cáncer, en neoplasias, ¿se puede dar fiebre? Claro que sí. Entonces, algo que nos da pautas de su patogenia es que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no ve? Y en edad fértil. Entonces, por ejemplo, puede ser 9-1, o sea, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Pero esto se va como que equilibrando después de la menopausia. Entonces, nuestra teoría podría ser, sí, es en mujeres, pero debe ser por hormonas. Pero hay mujeres que tienen altos niveles de testosterona y bajos de estrógeno y progesterona, igual les da lupus. O, según esta teoría, tendría que a un hombre que le da lupus, tendría que tener altos niveles de estrógeno y bajos de testosterona, y no es así. Entonces, no sabemos específicamente por qué, pero es mucho más frecuente en mujeres en edad fértil. Y cuando ya no son fértiles, la cosa se va equilibrando, pero sigue siendo más frecuentemente igual en mujeres. Puede llegar a 3-1, de 9-1 puede llegar a 3-1, o sea, baja, pero sigue siendo de todas maneras más frecuente en mujeres. Hay dos picos para esto, ¿no? Entonces, la infancia, o sea, el lupus te puede dar a cualquier edad, en la infancia o también después de los 65 años, no hay ningún problema de eso, ¿no? Pero si se van fijando, va bajando, o sea, va como que equilibrándose entre los dos géneros, ¿no? Masculino y femenino. Puede dar a cualquier edad, tercera, cuarta década, pero generalmente es en la infancia que debuta o después de los 65 años. Etiología y patogenia, como que no, ya está claro. No entendemos muy bien, tenemos algunas pistas de la patogenia, de la etiología, pucha, todavía nada. Y de la fisiopatología, obviamente, sabemos, por eso la podemos tratar, pero no curar, y por eso es crónica y tiene recidivas, entre recidiva y, ¿cómo se llama? Y remisiones y recidivas, ¿no?
Y básicamente la fisiopatología tiene que ver con fallo en el mecanismo del mantenimiento de la tolerancia. Autoanticuerpos no específico contra células, por ejemplo, sanguíneas, contra el núcleo del citoplasma o el citoplasma, etc. Hay autoanticuerpos que se pueden detectar, como el ANA, el ANCA, y estos son anti-DNA, o sea, anticuerpos anti-DNA, antitamín histonas, antiproteínas no histonas, antinucleótidos, a ver, aquí también hay otro punto que me van a agradecer cuando den su examen de, no solo este examen, sino cuando quieran hacer un examen de residencia, porque los van a tratar de engañar y yo también, y no por engañar, porque si no te pasa eso en un paciente. Yo te voy a decir que tiene anticuerpos anti-DNA o ANA o ANCA positivos. Y te voy a decir si el paciente bien, paciente mujer de 22 años, que tiene fiebre, tiene dolores faríngeos, tiene además ANA positivos, ANCA positivos. El diagnóstico es A, enfermedad autoinmune, B, probablemente lupus, C, A y B son verdaderas, D, ninguno. ¿Cómo es? Tienes ANCA, tienes ANA, tienes fiebre, tienes dolor en faringe, es mujer de 20 y tantos. Diagnóstico probable. Lupus, enfermedad autoinmune, o sea, enfermedad autoinmune y lupus, o sea, que es lo mismo, o ninguno. ¿Cómo es? ¿Cuál es la respuesta? Lupus, doctor. No. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener lupus, o sea, puedes tener ANA, ANCA, todo, o sea, las enfermedades, ¿cómo se dice? Los autoanticuerpos, y eso no te hace diagnóstico. Es decir, que puedes tener esto en sangre y no. De hecho, les voy a mostrar, y en el libro está, tienes que tener varios criterios, o sea, le sumas, según la Sociedad de Reumatología Americana y demás, tienes que sumar varias cosas para llegar al diagnóstico de lupus o de enfermedad autoinmune, no solo con un examen de laboratorio. Entonces, cuando ustedes vean, todos tienen, si sacas sangre de uno u otro, hay autoanticuerpos. Y esto se explica porque por la necrosis, por ejemplo. Cuando hay necrosis por inflamación o por lo que sea, se exponen nuestros tejidos, o sea, se exponen no nuestros tejidos, pero nuestra citoplasma, todo lo que tiene dentro de la célula afuera. Y para limpiar todo eso tiene que haber una respuesta inmunitaria a través de una respuesta inflamatoria. Entonces, eso genera autoanticuerpos, pero por eso no, y eso de hecho puede ser una pregunta de examen, ¿eh? El hecho de tener autoanticuerpos, se considera, y ANA más encima, bueno, autoanticuerpos ya diagnostica un lupus o diagnostica una enfermedad autoinmune, la respuesta es no. ¿Dónde está? Y la explicación probable es por el mecanismo de necrosis, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Tener autoanticuerpos igual a diagnóstico de enfermedades autoinmunes y la lógica de por qué hay autoanticuerpos. Sí, sí, buenas tardes. Dime. Lo que pasa es que estamos en dos MITs al mismo tiempo. Uno que tiene 70 y tantos y otro que tiene 3 ahorita. Ya. Entonces, esa va a ser una pregunta de examen. O sea, cuando ustedes vean un examen de residencia y demás, que hay ANCA y edad, tienes que sumarle. Pero eso lo vamos a ver más específicamente después y está en un cuadrito o sea, no solo por tener
anticuerpos o tener fiebre o tener dolores articulares y demás, ya es diagnóstico de enfermedades autoinmunitarias. Antiguamente, esto ya es antiguo, ¿no? O sea, se detectaban estos anticuerpos por inmunofluorescencia, ahora ya hay reacción PCR o primers directamente, ¿no? Entonces, antiguamente detectamos esto, actualmente ya se puede detectar más rápidamente y por el mismo mecanismo que nosotros detectamos al coronavirus, por PCR, también podemos hacer esto, de detectar los autoanticuerpos y demás, pero no por sacarte ANCA o autoanticuerpos, ya es diagnóstico de lupus. Entonces, tomando en cuenta los factores genéticos, familiares tienen un riesgo aumentado de 20% más, gemelos monocigóticos más del 20%, pero son solo riesgos, o sea, porque podría haber un gemelo de la misma bolsa que tiene lupus, otro no, sí. Como les había dicho, un complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, sabemos que los HLA son los complejos mayores de compatibilidad específicamente de los leucocitos, ¿no? Es el pasaporte, pero del leucocito. ¿Y cómo se llaman las otras células? Complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, producen anticuerpos anti-DNA, antifosfolipídicos. Este es el riesgo que tienes, pero no por tener un HLA de Q ya tienes una enfermedad autoinmune. Se ha visto también que hay deficiencia del complemento en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, o sea, poco, como por ejemplo el C2, el C4 y el C1Q. Pero a más de ser una prueba de laboratorio que puede apoyar, digamos, que tengas una enfermedad autoinmune, no sirven para nada más. O sea, no se sabe por qué específicamente hay disminución de estos del complemento de estos. También se ha visto lugares específicos en los genes, y no solo en la parte del HLA, sino lugares específicos, pero pacientes que tienen losis así cambiados, que supuestamente pensamos que serán genes que me dan la que nos protegen de las enfermedades autoinmunes, o si hay alguna alteración de este gen nos daría una enfermedad autoinmune, no hay. En animales de experimentación hemos arruinado, digamos, un gen al principio pensando que ese le iba a dar una enfermedad autoinmune y no nos ha salido como pensábamos. Entonces eso nos descarta totalmente de que ese era el gen de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Factores ambientales, medicamentos como hidralazina, procainamida, depenicilamida pueden inducir respuestas tipo lupus eritematoso. O sea, mientras estás dando esos medicamentos, te puede dar un lupus. Lo más chistoso es cuando retiras esto, ya no tienes lupus. Pero también hay pacientes donde le hemos dado estos medicamentos, le ha dado lupus, les retiramos y se quedó con el lupus. Explicación, nosotros, pucha, probablemente tenía un gen, un HLA, muy susceptible a este factor ambiental, pero curiosamente, lo que les digo, o sea, medicamentos que inducen respuestas como lupus, les quitas el medicamento y se cura el paciente. Y a veces les quitas y se sigue nomás dando, en el peor de los casos, se tira. Otros factores también se han visto asociados, por ejemplo, enfermedades autoinmunes como el lupus, la luz ultravioleta, y ustedes esto lo han visto en un signo. ¿Cuál es un signo? No vamos a decir patognomónico, porque no es patognomónico, pero un signo que es característico en el lupus eritematoso sistémico que se da en la facies, en la cara. ¿Cuál será ese signo? Y que se exacerba con la luz ultravioleta. ¿Cuál es ese? Eritema en alas de mariposa. Ahora, cuidado, porque alguna vez alguno de mis estudiantes me ha dicho, mis ex estudiantes que ya estaba en quinto y demás, estaba haciendo su rotación en el BNMA y uno de los médicos le ha hecho, o sea, ha salido al sol y le ha parecido como un antifaz, ¿no? Así, uy, tienes lupus, mamita. De hecho, no, está grave, sí. Hazte estos estudios y le pide anticuerpos, o sea, ANCA, y le sale positivo. Y el doctor, ya, tienes lupus, le dice. ¿Es correcto? ¿Tiene lupus esta paciente o cómo es la cosa? Tiene el tema de las mariposas y además autoanticuerpos. ¿Tiene o no tiene? ¿Cómo es?
diagnosticadas sin cáncer. No, doctor. No, doctor. No, no. Entonces, que quede clarito, ¿ya? De que no por por un síntoma o un signo o por un examen de laboratorio te da. Ahora, la suma de varios de estos, y vamos a ver, incluso hay scores, o sea, ya en quinto ustedes van a ver, eh, posteriormente, si son médicos internistas y demás, ya tienen número, o sea, tienen un número. Con eso sumas, si sale más de tanto, ya es tanto de probabilidad que tenga lupus, 20%. Si tienen tantos números, te sale mucho ya 90% de probabilidad de que tiene lupus, pero sigue en porcentaje y no en absoluto. Bueno, en general, las enfermedades autoinmunes en la mayoría de las veces son multisistémicas, crónicas y tienen remisión y reactivación, o como ya hemos visto, ¿no? Fármacos pueden desencadenar esto y también algunos HLAs o complejos mayores de cooptabilidad o también algunas alteraciones genéticas específicas. A ver, eso en lo que es en general. Ahora, cuando ya vamos a hablar específicamente de las enfermedades autoinmunes, o sea, de los tipos, vamos a ver, ya la última clase habíamos visto así rapidísimo, que tienen generalidades, ¿no? ¿Qué generalidades habíamos dicho en las enfermedades autoinmunes? Que se ha visto que hay aumento de casos en países de altos ingresos, o sea, que tengan, que curiosamente han mejorado sus condiciones de salud y de vida, digamos, ¿no? La mera presencia de anticuerpos no indica una enfermedad autoinmunitaria, eso en general, ya lo hemos visto varias veces. Puede haber una forma fisiológica cuando se eliminan tejidos por ruptura tisular. Eso explica los autoanticuerpos, ¿no? Eso explica, pero no explica la enfermedad autoinmune. O sea, puedes tener autoanticuerpos. ¿Y por qué tienes autoanticuerpos? Por la necrosis, ¿no? Que puede haber habido alguna vez. Para diagnosticar deben cumplirse por lo menos 3 criterios para decir que es una enfermedad autoinmune, lo que habíamos dicho. Debe ser una reacción inmunitaria frente a un tejido propio. Dicha reacción no es secundaria al daño tisular, o sea, no se da por lo que hemos dicho antes, por una necrosis, ¿no? Por una necrosis, por ejemplo, en una lesión celular, etcétera. Y la otra es que no sabemos la pinche causa, no es infecciosa, no es genética, no es nada. La reacción autoinmune puede ser contra un solo tejido o ser sistémica. En general, las enfermedades autoinmunes tienden a ser generalizadas, pero puede haber, como el lupus discoide, digamos, ¿no? Que es solo de piel, pero la mayoría de todas las enfermedades solo es a varios sistemas, ¿no? O sea, a varios tejidos. Ahora, la patogenia esencialmente es pérdida de la tolerancia y tenemos la pérdida de la tolerancia central y la pérdida de la tolerancia periférica. Chingas, a ver qué pasa aquí. Ya. Cuando hablamos de la pérdida de tolerancia periférica es en los órganos secundarios linfoides y debe de haber anergia, o sea, pierde la capacidad de la respuesta del linfocito para que se activen los linfocitos T y para eso necesitan 2 señales. Una que es del complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, de la célula que presenta el antígeno, y otra es, por ejemplo, la CD28, que se puede unir a dos receptores coestimulantes, el B7-1 y el B7-2. Esto no es muy importante porque no tiene bueno, hasta ahora no tiene, porque no es tan importante, porque no tiene aplicación real práctica, sino solo de investigación. O sea, no hay un laboratorio que salga así, CD28 y B7-1, no se pide, no es práctico, solo para que lo tengan en cuenta. Si no hay coestimulante, entonces se activa la anergia. Esto es lo que habíamos hablado en la última clase y alguien me preguntó en las clases teóricas. Entonces necesita para que se dé, o sea, para que tú reconozcas con algo extraño, necesitas 2 cosas que no cumplen. Uno tiene que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad y otro con un CD. O sea, con esas 2 cosas no cumple, entonces sí se puede dar una respuesta, o sea, no lo reconoces como extraño. Ahora, si por ejemplo reconoce con el complejo mayor de histocompatibilidad, pero no hay esta segunda, igual
no pasa nada, o sea, no se desencadena una respuesta autoinmune. Los linfocitos B que no se encuentran con el CD4, porque sabemos que el CD4 es el colaborador. O sea, a pesar de que ya está viniendo el linfocito B, ya tiene la capacidad, ya se transformó en célula plasmática y demás, y no se encuentra con el CD4 que le dice qué hacer en la periferia, entonces estos se ponen anérgicos, o sea, no van a producir anticuerpos y no van a destruir nada, ni cosas, ni microorganismos, ni tejidos propios. La manera última de quitarnos a estos leucocitos, linfocitos T o B, que no aprenden, que no pueden, que igualito nomás están siendo reactivos, autorreactivos, o sea, están produciendo lesión a nuestros propios, pueden producir lesión a nuestros propios tejidos por no reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. En el timo, por ejemplo, se aplaza el linfocito T, tiene una segunda instancia, no pasa la segunda instancia y es apoptosis, ya no repite el curso. A eso se debe esto, ¿no? Entonces, la apoptosis es un mecanismo para liberarnos de esto. Entonces, ya desde el capítulo 2 hay el BIN, que es el aproapoptósico, como freno del BCL2 y el BCLX. El BCL2 y el BCLX es una proteína, es una gen que codifica una proteína que son antiapoptósicos. Y el freno de esto es el BIN. Entonces, si nosotros tenemos problemas de apoptosis, o, como ya hemos visto en los anteriores capítulos, puede haber medicamentos que inhiban la apoptosis, podrías estar estimulando o apoyando a que haya una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque esos linfocitos que deberían morir porque no reconocen nuestros propios antígenos, no pudieron morir porque tenías, por ejemplo, aumentos de BCL2 o BCLX, que son los antiapoptósicos. Y los proapoptósicos son diferentes, ¿no? El VAX y el VAX, si se acuerdan. También está el mecanismo de apoptosis por la vía extrínseca, por el botón, el leucocito que aprieta el botón de muerte celular programada de afuera, o sea, estamos hablando del CD8, y eso lo han visto ya en la parte de el capítulo 2, el FAS-L. El FAS también llamado, por si acaso, CD95, ¿ya? Entonces, eso en relación al mecanismo de lesión general de una enfermedad autoinmune. Depende del órgano, ¿ve? La signosintomatología. Hemos visto que en el lupus, por ejemplo, lesiona mucho el riñón y por ende todo lo vamos a medir básicamente empezando por el riñón. Entonces, pero depende de qué. Si es lupus eritematoso discoide, no va a ser de la piel, ¿no? Entonces va a ser otra signosintomatología. Ahora, como ya habíamos visto, algunas enfermedades como la diabetes tipo 1, pero no es la única posible causa, ¿no? Está aquí, pero también te puede dar diabetes tipo 1 por otro tipo de mecanismos de lesión, ¿no? Entonces aquí se considera que puede ser una enfermedad autoinmune, una diabetes tipo 1, porque las células beta de los islotes están siendo destruidos. La esclerosis múltiple también, anticuerpos contra la mielina, ¿no? Eso ya hemos visto. Esto es de órgano específico. Ahora, enfermedades de más de un órgano, el síndrome de Gush-Pasteur, el anticuerpos contra la membrana del riñón, contra el pulmón. Esto no es sistémico, pero son más de un órgano, o sea, son dos órganos. En el Gush-Pasteur puede ser en bronquios, o sea, en el pulmón y en el riñón. O sea, son autoanticuerpos contra la membrana basal del epitelio. Entonces, te puede producir sangrados tanto renales como pulmonares. Entonces, hay el intermedio, ¿no? Que es más de un órgano. Y en eso están estos. Y obviamente los que ya hemos mencionado un chingo de veces, ¿no? Lo que son sistémicos. El lupus eritematoso sistémico. Hay una enfermedad muy poco conocida y muy poco frecuente que son anticuerpos contra plaquetas, contra eritrocitos, contra fosfolípidos. Aquí vamos a ver esto. Y aquí queda una pregunta en la nebulosa que va a estar. Todas las preguntas que hago, les pido que las busquen y que las discutamos. Tienen chance en la parte teórica, ¿no? De interrumpirme y preguntarme cualquiera de estas enfermedades. Entonces ya he hecho varias preguntas y no me han dicho si les parece, no les parece, y van a estar en el examen. Por ejemplo, una
es creo que de la diabetes, ¿no? Si realmente es hipersensibilidad tipo 1 o es enfermedad autoinmune. Y aquí hay otro, la cardiopatía reumática. ¿Es una enfermedad autoinmune o es una hipersensibilidad? O es las dos. Aquí hay una tablita en el libro, la 6.8, no vamos a repetirla, ¿no? Pero hay una serie de HLAs y cambios genéticos que son asociadas a ciertos tipos de enfermedades, que te puede coadyuvar en el diagnóstico. O sea, no porque te salga una LOSI o un HLA mutado, cambiado y demás, ya tienes una enfermedad autoinmunitaria. Pero si tienes más este síntoma, más esto, más esto, más este examen, ahí sí se puede llegar a una alta posibilidad de que no te equivoques en esto. ¿No? Ahora, dentro de otras condiciones generales de las enfermedades autoinmunes, habíamos hablado de los secuestrados, de los antígenos secuestrados, como por ejemplo el testículo, en el globo ocular, algunos tejidos específicos, pero en realidad, básicamente son testículo, ojo, y el que me había olvidado es el encéfalo. El encéfalo tiene una barrera hematoencefálica además, entonces puede producirse orquitis, puede producirse uveitis postraumática, y esto producirse una ceguera o una esterilidad, y no es por el golpe, no es por el trauma, sino por lo que conlleva posteriormente eso, lo que habíamos visto al principio de la clase. Y algunas últimas consideraciones generales es la teoría del origen, ¿no? Genético, sumado a factores ambientales que modifican el antígeno por fármacos o por neoantígenos. Eso quiere decir que tienes una susceptibilidad, pero incluso como tal, ese antígeno, o sea, por una infección y demás, no te produce la enfermedad autoinmune, sino que puede modificarse, o sea, conjunto con el complejo mayor de histocompatibilidad, por ejemplo, podría desencadenar una enfermedad autoinmune. Papeles de las infecciones. O sea, se ha visto que enfermedades infecciosas, o sea, a repetición, podrían estimular la expresión de coestimulantes que producen enfermedades autoinmunes. Pero también se ha visto lo contrario. Se ha visto que gente que no juega, digamos, tus hijos no los dejas jugar con la tierra y demás, son muy, muy cuidados. Lo primero, se enferman mucho de infecciones. Y lo segundo es que podrían tener tendencia a enfermedades autoinmunes. Lo que habíamos dicho al principio de la clase. ¿Por qué será que las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en países donde hay mayor ingreso económico, mayor salud, menos infecciosos? Entonces, hay cosas contradictorias. Por un lado, te dicen que las enfermedades infecciosas pueden condicionarte a repetidas veces a que te den una enfermedad autoinmune. Pero también en la niñez dice que cuando no te expones a estas enfermedades infecciosas, a la larga te puede producir enfermedades autoinmunes. Las dos tienen teorías interesantes. Una es que las infecciones te destruyen tus tejidos, y al destruir tus tejidos, destruye todo, estimula tantas veces que hay algo de adentro de la célula hacia afuera que finalmente lo termina por desconocer tu sistema inmunitario. Y la otra es que cuando no te entrena a tu sistema inmunitario para reconocer lo propio de lo extraño, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas de niño, entonces, a la larga, como no te has entrenado, cuando eres ya adulto, te tienes tendencia a enfermedades autoinmunitarias. Entonces, consejo en realidad, cuando eres niño, juega con todo, enfermate de todo, pero cuando eres adulto, ya no te infectes tan seguido de nada. A eso quedaríamos, ¿no? En esa situación. Entonces, microbios pueden expresar antígenos que comparten secuencias de aminoácidos con antígenos propios. Entonces, hay otra teoría también. Dice, esto también, por ejemplo, en la fiebre reumática, ¿no? Entonces, algunas bacterias tienen aminoácidos, o sea, proteínas, que son similares a tus propios tejidos. Entonces, esa es otra teoría, ¿no? Entonces, te infectas con una bacteria, te crean anticuerpos contra eso, pero es parecido a lo que tienes dentro. Entonces, puede generar una predisposición a una enfermedad autoinmune. Infecciones. Lo que les decía, protejan contra enfermedades autoinmunes.
O sea, resumimos, ¿no? Infecciones, mejor, pero cuando eres niño y no cuando eres adulto. Entonces hay las dos, ¿no? Las teorías, las dos teorías. La microbiota normal, las bacterias, todo lo que recubre, que es saprófito, ¿no? Del estómago, del intestino. Han visto que gente que toma antibióticos a repetición o por algunas otras cosas y limpias toda tu flora microbiana, también te predispone a enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso es que hay esa teoría de que la microbiota, o sea, las bacterias saprófitas, las que son buenas, así vale el término, enseñan al sistema inmunitario a reconocer a lo propio, a lo extraño y a lo que también es extraño, pero ayuda, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, también eso se ha visto. La luz ultravioleta. Esta teoría es porque, digamos, cuando te quemas con el sol, hay lisis, hay destrucción del tejido, y eso expone un antígeno, o sea, rompe la célula y eso expone el DNA, y eso probablemente podría ser el mecanismo, digamos, de lesión del lupus discoide, no el del eritematoso sistémico. También se ha visto que cuando fumas, esto estimula a autoantígenos contra las articulaciones. O sea, fumas y te produces anticuerpos contra esos compuestos del cigarro. Pero resulta que esos compuestos del cigarro habían sido muy similares en algunas cadenas proteínicas a las articulaciones. Entonces, cuando fumas, tienes tendencia a tener antígenos contra esas articulaciones. Cuando hablamos de las enfermedades autoinmunitarias sistémicas, afectan vasos y tejidos conjuntivos. O sea, cuando hablamos de ya enfermedades como el lupus, la esclerodermia, etcétera, lo más importante donde vemos nosotros que hay alteración, destrucción, es en los vasos sanguíneos y en el tejido conjuntivo. Por eso, en general, a las enfermedades autoinmunitarias, no de un solo órgano, sino a las de sistémicas, se le llama enfermedades vasculares del colágeno o también enfermedades del tejido conjuntivo. O sea que si ustedes leen en un tema o leen en un otro libro y demás, enfermedades del tejido conjuntivo, enfermedades vasculares del tejido conjuntivo, se están refiriendo a todas las, en general, a las características de las enfermedades autoinmunitarias, pero que son sistémicas. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Aquí no entraría el lupus discoide, ni tampoco el Gutt-Pasteur, no ven ninguna de esas. Bueno, yo creo que hasta aquí ha sido un poquito pesado, mucha información, pero espero se vaya digiriendo esto para que haya más preguntas la siguiente clase y podamos más bien debatir, no sea solo un monólogo de nada, ¿no? No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Pues sí, tienes toda la razón, es así. Exactamente. Lo has dicho clarísimamente. Sí, muy bien, muy claro. ¿Alguna otra? Mande, dime, María. Ah, ya, ya. Mañana un mensajito me mandan y lo voy a subir al Classroom, al Drive, para tal vez, sí, no, a un Drive diferente, para que no se confunda con los libros ni nada. Listo. Pues, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos el miércoles. Chao, chao, chicos. Hasta luego, doctor. Buenas Chao, chao. noches. Hasta luego. Perfecto.